Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, me siento contento por este privilegio. Es una bendición, una oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Sí, amén. Estar delante de un pueblo santo que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias por sus oraciones. El Señor, hermanos, está dándonos una voz de alerta, porque necesitamos estar más cerca del Señor. Hermanos, con referencia a la palabra de Dios, los voy a invitar para que abramos las Sagradas Escrituras allí en el libro de Job, capítulo 14, para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Gloria Aleluya. a Cristo. Job, capítulo 14. Aleluya. Gloria a Cristo. En el nombre del Señor, vamos a tratar de sacarle mucho provecho a esta porción, a esta enseñanza. Y bueno, es primeramente dice la palabra de Dios, tú que predicas, predícate a ti mismo. Sí, amén. El que prepara el tema es el primero que tiene que proyectarse la palabra de Dios para sí mismo y ya después para el pueblo del Señor. Amén. Vamos a leer solamente dos versículos, el 1 y el 2, que a la letra dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor porque el Señor es bueno. El Señor nos está previniendo cada día de nuestra situación espiritual primeramente, pero hermanos, vamos a tener una breve reflexión acerca de lo que el Job nos habla acerca del primer nacimiento. Quiero decir así, tratando de enfocar esta reflexión a una grande necesidad como iglesia. ¿Es necesario nacer de nuevo? Usted lo sabe, gracias al Señor. Somos una iglesia bien enseñada, bien preparada, y hermanos, solamente vamos a tratar de aprovechar, de explicar con la ayuda del Señor esto más ampliamente, hasta donde el Señor nos enseñe, hasta donde el Señor nos comparta, hasta donde el Señor nos abra el entendimiento para comprender y sopesar más la situación, si es necesario nacer de nuevo. Desde el tiempo antiguo, el Señor le estaba revelando a Job qué es lo que somos cuando en el primer nacimiento, cuando nacemos físicamente hablando de una mujer solamente. Es el primer nacimiento del hombre, del hombre que fue criado desde el principio, cuando el Señor formó a Adán y a Eva. Pero hermanos, el plan de Dios se vio destruido, se vio quebrado por la situación de la desobediencia y el pecado. Y de allí viene la maldición para el hombre, para la mujer. Y muchos años más tarde Job dice cuál es la situación del hombre que ha experimentado solamente un nacimiento. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días, porque por la situación del pecado, que es lo que quebró, lo que echó a perder el plan que Dios tenía para el hombre desde el principio. Esto fue quebrado por Satanás, metiendo el pecado en el caso de aquella primera pareja, Adán y Eva. Y el pecado fue lo que separó, lo que vino a interrumpir el plan de Dios para con el hombre. Así es. Y a consecuencia de eso, Job está diciendo: el hombre nacido de mujer es corto de días.
¿Por qué? Porque por causa del pecado ya el hombre ya no podía llegar a la vida eterna, ya no, porque fue separado de la gracia del Señor. El pecado fue lo que vino a obstruir, vino a separar aquella comunión del hombre con Dios. Los planes de Dios se vieron que rompidos a consecuencia del pecado. El hombre nacido de mujer es corto de días, porque por causa del pecado ya no tenía el hombre ya no tenía la opción de llegar a la vida eterna, ya no tenía la opción de llegar a la salvación y vivir por la eternidad con el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Sí, más la dádiva, dice más adelante el mismo texto, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero allí se vio obstruido, se vio quebrado, se vio roto el plan que Dios tenía para con el hombre. Y Job dice: el hombre nacido de mujer es corto de días, porque ya no había opción para la vida eterna cuando el hombre nace solamente una vez. Dice Job que nace como una flor, pero vienen las consecuencias por causa del pecado y la flor, si vamos hablando físicamente, si vemos una flor, cómo nace, cómo es un botón que se empieza a abrir y por la mañana es una flor hermosa. Y si vemos el baby, el niño, el hombre, cuando nace es igual como una flor, así lo compara Job. Nace, es una hermosura, pero solamente ha experimentado un nacimiento y es corto de días. Aquella belleza se ve atropellada, se ve quebrantada, aquella hermosura a consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las consecuencias del hombre? ¿Cuál es la vida que vive el hombre que solamente ha experimentado un solo nacimiento? Primeramente, dice Job que son pocos de días. Y luego, aparte que es corto de días, dice que está colmado y lleno de sinsabores. ¿Qué es sinsabores? El sinsabor es algo desagradable. Sí. Si pudiéramos decir un alimento, una comida que no tiene el buen sabor, no es agradable ni siquiera al paladar. Ahora Job compara la vida del hombre que ha nacido solamente físicamente, que ha experimentado solamente el nacimiento de mujer, es corto de días, pero es lleno de sinsabores, porque no ha conocido la verdadera vida en el Señor y está viviendo una vida tal y como Satanás le enseñó al hombre desde el principio a rebelarse en contra de la voluntad del Señor. Por ejemplo, podríamos señalar muchas cosas. Para Satanás, las formas que Satanás está empleando, está utilizando el día de hoy, para que esos días del hombre se acorten y no tenga tiempo de echar mano de la vida eterna o nacer de nuevo. Para que no tenga el tiempo el hombre de nacer de nuevo, Satanás utiliza muchos medios para cortar sus días, porque al acortar los días de vida, él sabe que no va a poder nacer de nuevo, no va a tener tiempo si no aprovecha los días que físicamente está viviendo en este mundo. Las armas de Satanás el día de hoy es alcoholismo, drogadicción, prostitución, fornicación, pero especialmente en el caso de drogadicción, eso se está llevando miles y miles de personas cada día que se están muriendo, se están yendo de esta vida. Satanás utiliza todos los medios a su alcance para hacer más cortos los días del hombre que solamente ha experimentado un nacimiento. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. ¿Qué son sinsabores? Son un montón de problemas, un montón de cosas que sus días de vida se los está haciendo Satanás más cortos. En la actualidad, por causa de la drogadicción en especial, por causa de ese problema, cada uno hemos conocido personas que tienen
40 años y parece que tienen 60, Sí. parece que tienen 70. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? A recortar sus días para que no tenga tiempo la gente de buscar de buscar la oportunidad para tener el segundo nacimiento. Gloria al Señor. Les voy a invitar para ampliar más acerca de la necesidad. Bueno, en especial quiero enfocar hacia nosotros como iglesia, a la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Sí, amén. Nos vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del verso 1, así como están sentados, del verso 1 al verso 6, y vamos a ver Aleluya. qué tan importante, puedo decirlo con toda seguridad, es tan indispensable nacer de nuevo. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento, nuestra primera condición, la vida con que fuimos criados desde el principio en que fue formada la humanidad, no era el plan de Dios que fuera quebrado, que fuera rota esa comunión, esas bendiciones que Dios le da al hombre después de que empezaba a vivir físicamente el hombre, pero por causa del pecado hubo necesidad de un segundo nacimiento. Quisiera, antes de entrar a la lectura, decir que el reino del Señor es un reino espiritual. Sí, Y amén. cuando hablamos de que es un reino espiritual, y para poder llegar y estar un día con Él, necesitamos nacer de nuevo, porque nosotros como seres humanos, el pecado nos rompió los planes, quebró los planes del Señor por causa del pecado. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros éramos merecedores de la muerte, nosotros éramos merecedores de condenación, pero el Señor vino para darnos esta opción, esta recomendación, para así nacer de nuevo y ahora sí, que cada uno de nosotros podamos buscar la manera, de acuerdo a los consejos de Jesucristo, para nacer de nuevo y tener derecho, tener acceso hacia la vida eterna. Así es. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, es San Juan capítulo 3 decía, del verso 1 al verso 6, ustedes me siguen en la lectura, así sentados, y yo voy leyendo del 1 al verso 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Dios Todopoderoso manifestado en carne se lo estaba diciendo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Sí. Siendo él un principal de los judíos, él no entendía. Un hombre de aquellos tiempos, preparado en las mejores escuelas de aquellos tiempos, no entendía esto, porque él no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él de esto no conocía. Tenía otras enseñanzas seculares, pero no conocía la palabra de Dios. Jesús le dice, tuvo la oportunidad, tuvo la bendición, que el mismo Dios en forma humana, de manera personal y directa, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Porque él decía: ¿cómo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo?
Él creía que tendría que ser un nacimiento humano, físicamente hablando, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Esto no. Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Dice, porque lo que es de la carne, nacido de la carne, carne es. Es lo mismo que está diciendo Job allá en el capítulo 14. Dice, el hombre nacido de mujer es corto de ellas y harto de hielo, de sinsabores. Es como la flor del campo que florece en la mañana, pero luego sale el sol, su belleza se marchita y pronto desaparece. Eso pasa con aquel que ha experimentado solamente el nacimiento en la carne. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El reino de los cielos no es un reino de este mundo, como creían a todos aquellos servidores públicos, reyes, faraones, todo lo que había en aquel tiempo, que ellos creían que Jesús iba a quitarles el reinado. Ellos creían que su reino era de esta tierra, no era un reinado. El reinado de Jesús no era un reinado humano, es un reinado espiritual. Por lo tanto, aquí se deja ver que Jesús le está diciendo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque el reino del Señor es un reino espiritual. Por eso he ahí la grande importancia de que cada uno de nosotros seamos espirituales para poder llegar a un reino que es espiritual. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. Hermanos, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras dan razón de que así como por un hombre entró el pecado, Sí, también amén. por uno muy especial, vino la oportunidad de la salvación, Sí, la amén, oportunidad amén. de la vida eterna. Él pagó todos nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que nos tocaba pagar a cada uno de nosotros. Así que como por uno fuimos destituidos de la gloria de Dios, y por uno fuimos de nuevamente concebidos, fuimos hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Amén. Señor. Ahora, aquí lo que yo veo que es algo sumamente indispensable, Sí, amén. nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, vamos, lo que se decía a un principio, el Señor va engranando todas las cosas de tal manera que van de acuerdo al mensaje. Sí, amén. Se hablaba de la oración, nuestro hermano hablaba de la oración. No hay otro medio donde le hagamos, para donde le busquemos, para donde su servidor quiera buscarle por otro medio. No hay otro medio. Buscar, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde hay que buscar? Por medio de la oración. ¿Cuándo es? El martes. Necesitamos, yo soy el más necesitado. Y pues hago la invitación para que cada uno de nosotros estemos allí, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos cristianos confirmados por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, si el Señor nos confirma por medio de su Espíritu Santo, no hay seguridad, no hay. El camino a seguir es ese. Para llegar a un reino espiritual hay que ser espiritual. El que viene a Estados Unidos y viene como nuestra hermana que acaba de llegar, trae su documento que la acredita para entrar. Ahora nosotros, para poder entrar a un reino espiritual, necesitamos ¿qué? Ser espirituales. Yo necesito ser espiritual. Necesito buscar ser llenos del Espíritu Santo, para que de esta manera podamos estar un día en la presencia del Señor. Sí, y amén, el Señor amén. diga: venid a mí, benditos de mi Padre, venid, Amén, amén. entrad, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, Sí, amén, amén. Veo la necesidad, y no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro. No, para nosotros como iglesia no tenemos otra alternativa. Yo sé
que en los cultos nos gozamos más, hay cantos, hay alabanzas, hay testimonios, vemos mucha iglesia, vemos a mucha membresía reunidos el día de los servicios, muy bonitos. A mí me gustan muchísimo los servicios, pero yo veo una necesidad más grande, la necesidad más grande que yo veo, que necesitamos venir a la oración, Sí, amén. y buscar ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser espirituales, porque el reino de los cielos es espiritual. Me siento contento y Sí, amén, amén. esa es la invitación que el Señor nos hace. Así que Amén, amén. que Dios les bendiga, y hay que asistir a la oración, hermano. No hay Sí, más. amén. No hay otro camino, no hay otra opción más que por medio de la oración buscar la presencia del Señor. Sí, amén. Así que puestos de pie, y que Dios les bendiga, y Aleluya. vamos a apoyar, vamos a buscar lo espiritual, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y no va a pasar de allí. Seríamos como la flor que dice Job, nace, pero luego vienen, en otras porciones dice, vienen los rayos fuertes, la intensidad del sol, su belleza se marchita y la flor se cae y pronto desaparece. Así es a todo aquel que solamente ha nacido una sola vez. Así es el fin de aquel hombre que es nacido de mujer. Busquemos ahora nacer espiritualmente para llegar a ser parte de ese reino espiritual un día con Cristo. Dios les bendiga.